Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana que han llegado aquí a la casa de nuestro Señor. Gracias por estar con nosotros. No sé si también hay visitas hoy en el día de hoy. ¿Hay alguien que viene por primera vez a nuestra iglesia? ¿Alguien por primera vez? Ah, fue al baño, justo. Ya. Está bien. Pero siempre es grato saber que hay alguien. No importa que esté en el baño, pero siempre es grato saber que hay alguien. Bueno, estamos haciendo esta serie acerca de la bondad de Dios basado en el Salmo 23. Hemos tocado ya 3 sermones o 3 partes de este hermoso Salmo 23, que es el salmo más conocido por la gran mayoría, donde posiblemente usted a lo mejor debería, no sé si se lo sabe o de memoria, pero debería aprendérselo porque es el salmo de bonanza. Hay 9 cosas mencionadas en el Salmo 23 que Dios en ese salmo nos hace o nos grafica que Él realmente es bondadoso. Esa frase que se ha hecho célebre en los años en las congregaciones cuando se dice Dios es bueno y la gente respondía todo el tiempo. Y a veces hay gente que piensa y dice, pero eso lo decía el pastor David. No, eso lo decían muchos predicadores antes, que a la final después se hizo obviamente más mundial, pero en realidad tiene que ver mucho ese dicho con el Salmo 23, porque cuando se habla de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, ahí ya parte diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es tan bueno que suplirá todo lo que nos falte. Entonces encontramos algunos conceptos de ahí, pero para eso también lo hemos visto que para poder tener todos los beneficios del Salmo 23 también tengo que hacer de Jehová mi pastor. El Señor es mi pastor. No es el Señor el pastor, no, el Señor es mi pastor. Entonces vamos a estar hablando acerca de esta cuarta parte y vamos a estar hablando donde que la bondad es tan buena de Dios que esa bondad te puede restaurar. Todos tenemos vidas rotas. ¿O está de acuerdo conmigo o no? Y sabes que esa es una gran frase que tenemos que asimilar. Todos, sin excepción. Algunos van a decir, no, pastor, mi vida es 100%. No, tú no serías entonces ser humano. Porque el Señor habla de que todo creyente, si tú eres hijo de Dios y eres creyente, el Señor dijo, y lo dejó establecido en su palabra, que todo creyente iba a pasar tribulaciones. Todo creyente iba en algún momento en su vida a romperse. Y por cualquier motivo, conflicto con los padres, separaciones, peleas, disgusto entre hermanos, vamos a tener vidas rotas. Pero el que puede restaurar y el que nos puede ayudar ahí va a ser justamente el Señor. La semana pasada veíamos lo maravilloso que el Señor nos decía que en delicados pastos me hará descansar. Entonces Dios me descansa, pero también me refresca, porque a aguas me conduce. Y estuvimos hablando el domingo en la noche, parte de la serie que tenía que ver con el descanso, ¿cierto? Que tanto trabajo, tanto que hacemos, tanto que le entregamos al mundo, diciendo de que Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con nuestra familia, disfrutemos con ellos y podamos ser de bendición a otros. Eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado en la noche. Así que en el día de hoy quiero invitarle a abrir su Biblia y vamos al Salmo 23, por favor. Vamos a dar inicio ahí, en el Salmo 23. Y vamos a leer ahí, después de esto vamos a orar. Vamos a leer todo juntos, ¿les parece? ¿Hay algo con la pantalla? ¿A ustedes se les apaga la pantalla o no se les apaga la pantalla? ¿No? A mí sí. Tenemos problemas técnicos ahí, parece. Pero no eres tú, Martina, porque creo que es el HDMI de la tele posiblemente. Ya. Atrás no se apaga, ¿cierto? Ok. Entonces vamos al Salmo 23 todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Hasta el 3, hasta el 3. Dice, confortará mi alma. En otras traducciones más antiguas va a encontrar la palabra no confortará, sino va a encontrar la palabra restaurará. Por eso es el término que le quise dar a esta enseñanza, que Dios es tan bueno que restaurará mi alma. Y necesitamos estar restaurados, y Dios necesita constantemente estarnos restaurando porque nos rompemos. Estamos rotos a veces por diferentes circunstancias. Y el Señor dice, restaurará mi alma. Ha habido un gran, por a veces, conflicto entre alma, porque nosotros somos tres partes, ¿cierto? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Por ahí hay algunos desarrollos teológicos, pensamientos de algunos hombres donde dicen que el alma es muy parecido al espíritu, y no, para mí son tres partes dentro de uno. Porque no se olvide que el Señor nos dijo en Corintios que somos cuerpo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y acuérdense que cuando el Señor está haciendo esa mención, se está refiriendo también al tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Y de cuántas partes se componía el tabernáculo? De 3. El patio, donde estaban los bueyes para lavarse. El lugar santo, donde estaba... ¿Qué estaba en el lugar santo? No. El candelabro. Y después estaba el lugar santísimo. ¿Dónde estaba? El arca. 3 partes. Y dice la Escritura que en los 3 lugares, por si acaso, Dios eso se rompió, rasgó el velo cuando Cristo vino, y a la final el Señor habitó en las 3 partes, simbólicamente de lo que el Señor hace en nosotros. Dios quiere que nosotros amemos a Dios, busquemos a Dios de cuerpo, de alma y de espíritu. Pero cuando el Señor dice, restaurará mi alma, y ahí ustedes es un bosquejo para que anoten, creo que está en sus bosquejos, es que mi alma es parte de mí que piensa, elige y siente. Ese es el alma. El que piensa, el que elige y el que siente. Entonces cuando el Señor dice, restaurará mis pensamientos, mis elecciones y lo que siento. Así que mi hermano, vamos a estar hablando de esto en el día de hoy para que Dios realmente nos restaure. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, mi Señor, por permitirnos venir aquí a tu casa, Dios. Gracias, mi Señor, por haberte conocido, porque tú moriste por nosotros, porque un día te aceptamos como nuestro Salvador y nos diste esperanza. Esperanza no solamente terrenal, sino una esperanza eterna. Rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo, el cual también llegó producto de la promesa tuya a nuestra vida, hoy día nos haga entender cada una de las cosas que podamos ver a través de la palabra de Dios. Que realmente pueda transformar nuestra manera de pensar y poder también ser de bendición a otros o personas que a veces necesitan un consejo de parte de nosotros. Y Señor, bendice también a nuestros hijos que están en este momento también aprendiendo, sabiendo de algunas historias bíblicas, algunos de ellos reafirmando sus convicciones, otros asumiendo muchos valores bíblicos, pero en especial quizás alguno de estos pequeños prontamente o en el día de hoy podría entregar su vida a Jesucristo. Gracias, mi Señor, por cada uno de los que hace posible todo lo que hacemos. Sabemos que toda la gloria y la honra pertenecen a ti, pero mi Señor, gracias por permitirnos servir y poder ayudarnos los unos a los otros. Bendice tu enseñanza, bendice nuestras vidas, bendice todo lo que tú quieras traer a nuestro corazón, alguna frase, algún versículo, algo que impacte la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el alma, el Señor restaurará, o el Señor confortará mi alma. Y el alma es lo que pienso, lo que elijo y lo que siento. Ese es el alma. Así que muchas veces, ¿qué va a pasar con nuestras emociones? A veces nuestra mente obviamente está dañada, nuestras emociones están dañadas, muchas veces nuestra manera de pensar está dañada. Y el Señor por algo a través del Salmo 23 nos estaba diciendo justamente que Él va a obrar en nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra alma, de nuestra forma de pensar, de lo que sentimos, lo que elegimos, simplemente Dios quiere restaurar cada una de esas cosas. Emocionalmente estamos muy afectados a veces. La pandemia afectó emocionalmente a muchas personas.
A veces tenemos conflictos que realmente a veces estoy dispuesto a tirar la esponja. Pero es ahí donde entra el Salmo 23, donde, ¿qué nos dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero bien claro dice, confortará mi alma. Así que, ¿realmente está dañada tu alma? Así que lo que queremos ver, o lo que quiero ver este fin de semana, justamente dentro de lo que vamos a ver hoy día en la mañana, vamos a continuar en la tarde, porque en la tarde tiene que ver con el Espíritu. Lo vamos a ver después, porque me guiará por sendas de justicia. Eso lo vamos a tocar a la noche, porque ¿quién es el guía en nuestra vida? El Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de cómo el Espíritu Santo nos guía en nuestra vida. Si no puede venir a la noche, conéctese o después vea los videos, porque esta es una serie que comenzamos hace un par de semanas atrás y que van conectados unos con otros. Pero lo primero que vamos a ver, número 1 en sus hojas en esta mañana, ahí según el Salmo 23, número 1, lo primero que daña la manera de pensar, que es lo que quiero mencionar, vamos a hablar qué es lo que daña primero la manera de pensar, es la forma en que sentimos y la manera como decidimos. Y eso sucede muchas veces, número 1, por el resentimiento no tratado. El Señor nos dijo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, se lo saben de memoria, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Entonces encontramos que hay mucho resentimiento no tratado. El resentimiento, cuando hablamos de resentimiento, tiene que ver con cuando algo o alguien externo a nosotros produjo algo en nuestra vida. Resentimiento no es algo que yo haya hecho, resentimiento es algo que otra persona o otra circunstancia hizo hacia mí y mi respuesta fue resentirme. Cuando yo estoy enojado contra alguien, ese enojo tiene que ver con resentimiento si él fue el causante. ¿Me doy a entender? ¿Cuál es la diferencia que a veces se tiende a confundir? Y lo vamos a estar tocando también, con la culpa. ¿Se ha sentido culpable alguna vez por algo que usted haya hecho? La culpa viene por algo que usted hizo, no por lo que otro haya hecho. Si alguien te hizo algo a ti, entonces ¿qué va a haber? Y si tú le hiciste algo a alguien, culpa. ¿Está entendiendo eso? Resentimiento viene de afuera, culpa viene por mi causa. Pero lo primero que estamos viendo, el resentimiento no tratado. Cuando nosotros realmente estamos amargados, cuando nosotros en realidad estamos amargados por lo que una persona nos hizo, es justamente lo que yo mencionaba, es porque nos rompemos internamente. Nos afecta. A veces consideramos la justicia, la injusticia de las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Y ¿sabes qué? Te puedo decir algo, que a pesar de hagas lo que hagas en tu vida, hoy en día, siendo un creyente, hoy en día, andes a full con tu relación con Dios, el mundo, Satanás, está luchando constantemente para que tú generes resentimiento. No es algo, por si acaso, que no vamos a vivir. Constantemente vamos a tener una lucha. Pero a la final no es tanto lo que me suceda, sino cómo yo reacciono. Dos cosas que no están en sus estudios, pero quiero mencionar. Cuando alguien o algo hace algo, atenta a algo, o pase lo que pase externo hacia ti, hay solo dos cosas que tú puedes controlar. Solo dos cosas. Número 1, esto ya lo he dicho otras veces. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Por ejemplo, Michelle, que está aquí en la primera banca. Michelle me ofende, me hace algo. ¿Yo puedo manejar la vida de Michelle? ¿Yo puedo controlar lo que ella dice? ¿Su forma? Yo no puedo controlar nada de Michelle, pero sí yo puedo controlar algo. Dos cosas. Actitud y esfuerzo.
Si ella me ofende, el que me afecte va a depender de mi actitud. Y para que no me afecte, yo tengo que esforzarme. Y son las únicas dos cosas en un conflicto que viene desde afuera que tú vas a poder controlar. Nada más. Me despiden del trabajo. ¿Me puedo enojar? Sí. ¿Me puedo resentir? ¿Puedo generar resentimiento a ese viejo tal por cual? ¿Que le di los mejores años de mi vida? ¿Puedo tener resentimiento? Sí, porque el causante es externo, aunque no tenga resentimiento, porque esa es la idea de estar estudiando esto. Pero cuando alguien me despide injustamente, hay dos cosas nuevamente que yo puedo controlar. La actitud, porque me puedo deprimir o no me puedo deprimir. Le puedo enfrentar o no enfrentar. Me puedo arrancar, me puedo justificar. Actitud. Y esfuerzo. Eso es lo único que usted controla cuando cosas externas suceden, cuando muere un ser querido. Usted controla la actitud y usted controla el esfuerzo para poder superarlo. Pero no puedo controlar lo otro. Yo no puedo controlar a las personas lo que digan de mí. Yo no puedo controlar lo que la gente piense de mí. Yo no puedo. Por todo eso va generando. Por eso, ¿qué hacemos cuando estamos lastimados? ¿Hay gente que toma represalia cuando está lastimado? ¿Sí o no? Con la vara que mides, ojo por ojo. ¿Hay gente que busca venganza? Con la misma moneda que me pagaste te voy a pagar. ¿No sucede eso en el matrimonio? No a ese nivel, pero yo he visto de repente señoras enojadas que no atienden a su esposo. No, sírvete tú. ¿Eso no es venganza? ¿Sí o no? ¿Sí puede transformarse en una venganza? O viceversa, necesito ir para allá. No, no te va a llevar a ningún lado, le dice el marido. Arréglatelas tú. ¿No es venganza? En el libro de Job, no estoy viendo lo que, por eso, si yo no lo veo, ahí estoy complicado. Así que ustedes tienen que decirme por qué ahora estoy perdido. Se cayó la señal de lo que veía yo. Así que, o Martinita, tú vas cambiando nomás. Gracias. Martinita es mi hija por si acaso, si hay una visita. Oye, el pastor que patuvo con esa niña es mi hija por si acaso. ¿Qué nos dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 2? Todos juntos, por favor, 5, versículo 2, a la hora, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta, la ira acaba con el necio, el resentimiento con el insensato, diría de otra manera. También Job, ¿se acuerda que Job se enojó en su momento con sus amigos? ¿Fue su vida conflictiva en la vida de Job? Los que saben la historia, se le murieron los hijos, perdió sus negocios. Y el Job, a través de la inspiración de Dios, nos está diciendo y nos está llevando a cabo que en realidad el resentimiento va a acabar con el insensato. Dígame, sí. Pero, ojo, no se olviden nunca de esto, que como dice la hermana, dice, fue Satanás el que lo hizo esto. Pero no se olviden que el que es soberano sobre la tierra es Dios. Y Dios dejó a Satanás. Entonces, no es que Satanás, sino bien claro dice que se presentaron los hijos de Dios, junto a ellos Satanás, delante del trono de Dios, y le dijeron, mira a mi siervo Job. Y Satanás le dijo, sí, pero es que como está bien y le va súper bien, entonces, ya, pruébalo. Fue Dios el que insta, en cierta manera, a probar una prueba. Pero en realidad no vamos a hablar del libro de Job, ¿ya? Pero Job, que pasó dificultades, que
se llenó, podría haberse llenado de resentimiento, trató de luchar ese conflicto que tenía. También Job, en el capítulo 18, versículo 4, ¿qué nos dice Job 18, versículo 4? Dice, oh tú, que te despedazas, ¿en qué cosa? ¿Está enojado? Se está rompiendo. ¿Tiene rabia? ¿Está roto? Mire lo que dice Job, si por eso a la final, cuando nosotros realmente entramos en conflicto, cuando tenemos resentimiento, por eso la gente hoy día lamentablemente se hace tanto daño. ¿Será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? ¿Tu enojo va a solucionar algo? Entonces vemos estos pasajes que encontramos en la palabra de Dios por el solo hecho del resentimiento no tratado. Si tú estás enojado, tienes rabia contra algo, no estás solucionando nada. En cambio Dios, a través del Salmo 23 te dice, pero yo te voy a restaurar. No lo que tú hagas, sino lo que yo voy a hacer, y es descansar justamente en nuestro Señor. Ahora no te preocupes porque el Señor algún día, podríamos decir, cuando cosas en la vida son injustas, solamente decirte algo, que a la final el dueño del marcador, el dueño de los puntos, es Dios. Y lo mencionaba el otro día en un curso, cuando encontramos en el libro de Malaquías las bienaventuranzas de los ricos. Bienaventurados los ricos que les va bien, bienaventurados los ricos que no pasan problemas, bienaventurados. Y el pueblo de Israel se estaba quejando con Dios. Y a todos estos que les va bien y sin Dios, la tienen toda. Y yo que soy creyente, que busco de Dios, mira todo lo que sufro. Y ahí yo hablo justamente lo que estoy diciendo ahora, que Dios en un momento le dice a Malaquías que le diga al pueblo, dile al pueblo que tarde o temprano yo voy a emparejar las cosas. Por ahora le está yendo bien a los ricos, pero algún día se va a dar vuelta la torta. ¿Y quién va a estar bien? Los hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza. Es de Él, no de nosotros. El Señor quiere que yo ponga solamente actitud y esfuerzo a las circunstancias que nos están pasando. Por eso tenemos que dejar ir el enojo. Tenemos que abandonar el resentimiento. Y sinceramente, tú mismo, yo mismo, no merecemos estar con resentimiento. Necesito perdonar, necesito ser perdonado. Y hay veces que yo te digo, ni necesito ser perdonado si mi confianza está en Dios. Hay gente que a lo mejor yo he hecho algo o tú has hecho algo y hay gente que no te quiere perdonar. No tienes que hacer nada. Si tú estás bien con Dios, hablaste con Dios, arreglaste cuentas con Dios, más allá de las personas no quieran solucionar, ese ya no es un problema tuyo. La amargura muchas veces, lamentablemente, es ceguera. Porque en realidad cuando uno tiene rabia, enojo contra alguien, me ciego a muchas cosas. Y una de las cosas que me ciego es lo que Dios puede hacer en la vida mía o en la vida de otra persona. La segunda cosa que destruye tu alma desde el interior, lo primero que te dije que son los resentimientos sin resolver. Pero lo segundo es la culpa sin confesar. Le hablé en la primera parte, resentimiento, lo que otros causan hacia nosotros. Pero número 2, las culpas sin confesar, y eso tiene que ver con lo mío. Y es increíble que estas dos cosas son lo que más hoy día en el mundo, tanto de creyentes como de inconversos, es lo que más está afectando a la sociedad. Rencor y culpa. ¿Ves que hablo con alguien por situaciones de su vida, por cosas que están pasando? Siempre van a aparecer estas dos cosas en las conversaciones. Rencor y culpa. Rencor del pasado, rencor de la infancia,
rencor de cuando yo era niño, mi papá no hizo esto, rencor es que mi mamá no me entregaba esto, rencor a que me pasó esto, y así sucesivamente, puras cosas del pasado, y después viene la culpa, donde alguna gente posiblemente llega a decir hasta me lo merecía, o yo soy culpable de eso, pero son las dos cosas que más van a romper y deformar tu alma. El rencor tiene que ver con lo que te han hecho, y la culpa es lo que tú has hecho. Lo que viene de afuera hacia adentro, y lo que viene de adentro hacia afuera. Rencor o resentimiento versus culpa. Por eso hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de Dios. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que hablo con personas y dicen la siguiente frase: ¿por qué Dios ha hecho que me pasen estas cosas a mí? ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y buscamos muchas veces que esta es una falsa, por si acaso, idea de Dios creada en nuestra mente. Porque cuando yo veo el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará. ¿Dónde dice que Él está haciendo cosas malas contra ti? ¿Dónde dice ahí que Dios está diciendo, no, yo deseo el mal para ti? El Señor dijo en su palabra en Jeremías que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos que de los hombres, sino pensamientos de bien y no de mal. Pero hay gente que tiene el concepto de que porque está sufriendo o ha sufrido en su infancia, el responsable es Dios. Mi hermano, no es así. Y te digo algo, si tú inclusive fuiste causante de algo y estás sintiendo culpa hoy, te digo algo, Dios odia la culpa. Si tú te sientes culpable, Dios la odia. Por eso Dios quiere que tú te libres de la culpa. Y la mejor forma de librarse de la culpa es pidiendo perdón o arrepentirse. Por eso Dios llama a cada uno de sus hijos al arrepentimiento. Porque Dios no le gusta la culpa en sus hijos. Y si tú hoy día estás aquí y dices, me siento culpable, es que a lo mejor yo no amé a mi hijo como debía, Dios lo odia eso. Si tú te sientes culpable como hijo, es que yo con mi papá no fui bueno o abandoné a mi papá, Dios odia esa culpa. Dios no quiere que haya culpa en nosotros. Y por mucho tiempo en mi vida, le hablo personalmente, sí yo sentí culpa en mi vida por la forma por cosas que sucedieron en nuestra infancia, en nuestra juventud. Me sentí culpable, le cuento así, pero de una forma breve nomás, porque la palabra de Dios es la importante, no lo que uno ha vivido. Pero me acuerdo cuando mis padres por ahí tuvieron una crisis, y a la final yo, en mi juventud, yo en cierta manera quería escapar. Después con el tiempo me di cuenta. Y me sentí culpable por mucho tiempo porque yo me fui de la ciudad. Mi papá, mi mamá en conflicto, en crisis. Y yo la mejor idea que tuve en aquel momento es irme a estudiar afuera. Y me fui a estudiar a otra ciudad y me fui internado a otra ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quería estar en esa circunstancia, en esos conflictos. A pesar de que tenía buena relación con mis padres, pero yo escapé. Y muchas veces, estando en el internado, en las noches, yo siempre venía en mi mente algo como decía, ¿por qué dejaste a tu mamá sola? Y era una vocecilla quizá en mi mente, en mis sentires, ¿por qué dejaste a tu mamá sola? Y después yo venía en el sentido de decía, no, pero está mi hermano, está el Javi, está el Joselo, está el Jano con él. Así que como que volvía a la calma. Pero de vez en cuando aparecía, ¿y por qué dejaste sola a tu familia? Me sentía culpable. Pero después, cuando uno crece en el Evangelio, a la final, ¿sabe cuándo llega la paz? Cuando Dios decía en su palabra, o dice en su palabra, que Él tiene cuidado de mi madre.
Y ahí mi culpa desaparecía. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando de que yo era la solución. Pero Satanás me estaba tratando de hacer culpable. A veces cargamos por años con estas cosas. Cargamos por años con culpas de nuestra infancia. Pero no es así. Por eso hoy día tenemos muchos conflictos de resentimiento, situaciones de culpa. Hoy día hijos no quieren perdonar a sus padres. A la final, hay mucha gente hoy día que está con resentimiento. Ahora, déjame decirte que lo mencioné en la serie pasada, que en el matrimonio se solucionan los problemas o se incrementan los problemas. ¿Se acuerda de esa serie? Familias excepcionales, matrimonios excepcionales. Cuando usted se casa, los problemas de culpa y resentimiento, ¿bajan o crecen? Crecen. Si alguno aquí hay algún jovencito que se quiere casar, te recomiendo que revises tu vida, tu juventud, tu infancia en cuanto al resentimiento y la culpa. Porque si no lo solucionas, en el matrimonio va a aumentar. ¿Ha escuchado esta frase? Me lo cambiaron. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¿Me lo cambiaron? ¿Amén? ¿O al revés? ¿Te la cambiaron? Más que, como dice la hermana hoy día que está buena para hablar, es mi galleta por si acaso, la trae ella. Hermana, tírese esto de vez en cuando ahí. Como dice la hermana, dice, es que se están recién conociendo. Sí, se están recién conociendo. Pero también no solamente el recién conociéndose, sino que también empiezan a aparecer en ese reconocimiento los lastres. ¿Sabe lo que es un lastre, cierto? Lo que va arrastrando algo. Y esos lastres que venían desde la infancia aparecen en el matrimonio. Si tu mamá, por ejemplo, si tu mamá era sobreprotectora toda tu infancia cuando tú eras niño, cuando tú llegues al matrimonio vas a llegar muy inseguro. ¿Por qué? Porque la mamá transmitió mucha inseguridad cuando éramos jóvenes. Ahora, ¿qué quiere una mujer? ¿Quiere un marido inseguro o un marido seguro? Porque el marido que es inseguro, si eres inseguro, ojo, te van a mandar. Y posiblemente tu señora también se va a aburrir de ti. Porque la mujer no es mañana de testimonio por si acaso, así que guarden un poco su amén en algunas cosas. Sí, porque a la final se va a mostrar. Por eso vamos a encontrar en la palabra de Dios muchos conceptos que tienen que ver con el resentimiento, con la culpa y que vienen arrastrándonos. ¿Por qué tantos pasajes que nos dicen la palabra de Dios, como Deuteronomio 6, instruye al niño cuando anda en el camino, cuando se acueste, que la palabra de Dios esté en su corazón? ¿Por qué dice, corrige al niño de la forma correcta, proverbio? Que no avergüence en un futuro a su madre, porque son conceptos que tenemos que trabajar en nuestra infancia. Yo les digo, yo conocí al Señor alrededor de los 13, 14 años, conocí al Señor, pero realmente creo que mi relación con Dios comenzó a los 16 años. No quiere decir que no era salvo, pero del montón nomás. Mi relación verdadera con Dios, 16, 17 años por ahí. Y te digo algo, a pesar de ser cristiano, cuando me caso, muchos problemas que, como el que mencionaba de la culpa y situaciones de mi vida en mi infancia, se presentaron en el matrimonio. El Salmo 38, versículo 4, dice así, léalo fuerte, Salmo 38, versículo 4, ahora ya.
Ahí, quedémonos ahí. Si usted se da cuenta, David habla aquí de la culpa. Es David, sabemos lo que sucedió con David. Y el rey David lo abrumaba, lo rompía la culpa. Era una carga demasiado pesada para el rey David. Por eso después dice en el versículo 6, ¿qué dice en el versículo 6? Él estaba, el rey David, atormentado, con mucho dolor, con mucha profunda tristeza en su vida, todo el día. Adivinen qué sucedía en él. Culpa. Culpa. Y él lo experimentó. Ahora hay un par de problemas cuando hablamos de la culpa. Que la culpa es necesaria, por si acaso, es necesaria para poder nosotros hacer análisis. Pero también no se olvide que todo lo que Dios lo hizo bueno, pero el hombre lo termina pervirtiendo y Satanás igual. La culpa nos debe llevar al arrepentimiento. Una culpa bien manejada nos lleva a decir lo siento. Pero cuando esa culpa, primero, número uno, la maneja Satanás y crea una falsa culpa, entonces al final es como decirle a Dios, Señor, me siento culpable, perdóname de esto. Y Dios de arriba te dice, pero si tú no eres el culpable, pero es que Dios, perdóname. Y hay gente que me ha tocado decir, a veces me he hablado con ellos, me dicen, pastor, he orado un montón de veces y todavía siento una carga. Y yo le dije, ¿qué cosa? Y me dicen, esto. Y yo le dije, pero tú no tuviste nada que ver. El problema no eres tú. El problema fueron otras cosas, otras circunstancias. Entonces se genera una falsa culpa. Por ejemplo, quedaste sin trabajo. El hombre, al no poder proveer, ¿cómo se siente? Esa es una falsa culpa. Esa es una falsa culpa. Y Dios te va a decir, pero ¿cómo tú, en el caso de que te hayan despedido por reducción de personal? Esa es una falsa culpa si tú te sientes culpable. Ahora, si yo hice algo incorrecto en la empresa y me despidieron, ¿debería sentirme culpable? Sí, pero ¿para qué? Bien, para decirle al de la empresa, ¿sabes qué? Que diga, para decirle a Dios, yo me lo busqué, yo llegué atrasado todos los lunes y me despidieron. Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad. Esa culpa es genuina para buscar un arrepentimiento. Pero hay mucha gente que lleva cargando en sí una falsa culpa. Una falsa culpa. Y la falsa culpa, por lo regular, nos afecta porque nos transformamos en egoístas. Y ese egoísta se está refiriendo a que yo soy el centro, me siento la víctima en cuanto a esa culpa. Por eso, mi hermano, Dios no quiere y a Dios le molesta la culpa. Mire Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por eso, mi hermano, cuando miramos nosotros nuestra vida, por si acaso, si nosotros analizamos nuestra vida, no se olvide que nosotros somos imperfectos. Y vamos a encontrar cosas o no vamos a encontrar cosas muchas veces que a veces son las correctas y a veces son las incorrectas. Por eso, cada circunstancia, si me siento culpable, si veo que hay resentimiento, ¿sabes qué? Necesitamos que la palabra de Dios escudriñe nuestro corazón. El único que nos podría decir realmente, a la final, si realmente estoy con problemas o no problemas es Dios. Pero aún así, Dios nos ha dado una conciencia para poder examinarnos a nosotros mismos. Pero también no se olvide que eso es complejo en nuestra imperfección, por eso necesitamos de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces cuando nos sentimos culpables? ¿Qué hago con la culpa?
¿Qué es lo que Dios busca? Que cuando hay una culpa real, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es el perdón. Cuando es una culpa irreal, es la reflexión a través de la palabra de Dios, que yo podría decir, yo no tengo culpa. Porque cuando haces un análisis reflexivo. Les contaba el otro día, lo voy a contar, los conté a los alumnos nomás ese día. Una persona se enojó conmigo. ¿Se acuerdan los alumnos que conté esa historia? Ahora se van a acordar. Una persona se enojó conmigo, muy enojada, que entra a la iglesia la persona, yo justo estoy diciendo una frase, la persona se sienta y después la persona se va. Esa persona me manda a decir, con otra persona que la había invitado a la iglesia, que estaba sumamente enojada conmigo. Por si acaso, era una visita, no era alguien creyente. Y yo le digo, pero ¿y qué hice? Algo que dije cuando estaba predicando le molestó, no sé. Ya. La cuestión es que a la final la otra persona hace de intermediario y le dice, pero ¿quieres que el pastor venga y puedan hablar la situación? A la final ya, ok, y voy a donde esta persona. Era una visita que había venido una vez. ¿No aparece la culpa en uno que podría haber dicho, ¿qué habré dicho? A lo mejor dijiste, en mi cabeza, empieza Satanás a actuar en esa culpa. A lo mejor dije algo que la ofendí, a lo mejor estoy diciendo cosas que no debía, y uno empieza a revisarse, a examinarse. Pero estoy perdiendo el tiempo en una examinación por algo que alguien pensó, y ahí yo digo, tengo dos opciones. ¿Qué actitud pongo? ¿Me enojo? Ya, si me da lo mismo, no, actitud, ya, voy a solucionarlo. Fui a hablar con la persona, pero yo toda la semana me analicé. En ese tiempo no se grababa, pero si se hubiera grabado yo hubiera buscado la grabación, a ese nivel de culpabilidad. Llegué donde la persona, me hace pasar al living, me dice, estoy muy enojado con usted. Ya, yo sabía ya, y yo con la cabeza agacho. Yo le dije, pero discúlpeme, ¿por qué? Me dijo, es que ¿quién se cree usted? Yo todavía no sabía qué onda. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Acaso usted se cree Dios? Entonces yo ya dije, algo tengo que haber dicho. Y yo le dije, discúlpeme, dama, en el amor del Señor. Decimos eso cuando queremos decir algo medio pesado, pero le ponemos eso adelante. En el amor del Señor, explíqueme por favor. Y me dijo, es que vengo entrando a la iglesia y usted está parada en el púlpito y dice que usted es el camino, la verdad y la vida. Que si nadie viene a usted, nadie puede ir donde Dios. ¿Cómo me sentí yo ese día, esa semana? Antes de conversar con ella. Mal, ¿por qué dije? ¿Pero qué sucedió? Que yo cité un versículo de la Biblia donde Jesús dijo, yo soy el camino, pero justo ya llegó atrasada y entró cuando no había escuchado Jesús dijo, sino que escuchó, yo soy el camino, la verdad. ¿Usted se enojaría? No, si escucha eso de un púlpito del pastor diciendo, yo soy el camino, no, yo me paro y me voy, pues. Porque Cristo es el único camino. Ahora, ella se enojó y estuvo amargada toda esa semana también esa señora, porque ella supuso, quizás le habló a su amiga, no vayan más a esa iglesia porque el pastor se cree de Dios. Y a la final yo me sentía culpable. A la final aclaramos las cosas. Hoy, pastor, le pido perdón. Y nunca más vino.
Es increíble cómo nosotros podemos llegar a la tensión, al conflicto, a enojarnos por querer enojarnos, y a la final Satanás no quiere que haya en nosotros sanidad, porque nos genera la culpa y nos genera el resentimiento. Lamentablemente, a veces nosotros también, cuando hay conflictos, tratamos de minimizarlos. Pero sabes que nosotros tenemos que aprender, por si acaso, que tenemos que enfrentar cada circunstancia con una actitud diferente, de otra manera. Porque hay que lidiar con la culpa. La culpa es parte del ser humano, pero como les dije, hay una buena culpa y hay una falsa culpa en nuestra vida. Ahora, el culpar, les digo algo, y como consejo, que a lo mejor no es que venga de mí, viene de la palabra de Dios. No, ¿usted es creyente? ¿Es hijo de Dios? ¿A Dios le gusta la culpa? ¿Y por qué a veces culpamos a la gente? Porque a veces la culpa la miramos hacia un lado, pero no se olvide que la culpa está hecha para el perdón. La culpa no está hecha para acusar. La culpa no está hecha para sentir mal a alguien. La culpa es hecha para restaurar algo. Pero en cambio Satanás, la culpa busca para la destrucción. Y hay mucha gente y muchos cristianos culpando a otros cristianos, culpando a las mismas familias, culpando. Eso no es de Dios. A Dios no le gusta la culpa. A Dios le gusta cómo yo reaccione a esa culpa o a esa circunstancia, pero a Dios no le gusta la culpa. Cuando uno, lamentablemente, culpamos a las personas, no buscamos el perdón, solamente apuntar el conflicto, lamentablemente creo que hay un acto de balanza en nuestra mente o venganza. Es como que yo quiero igualar. Por lo que me hizo yo lo voy a culpar y igualamos en nuestra mente. Hay gente que dice, te perdono, pero ¿y por qué pero? Para igualar, para balancear. Hay otros que sinceramente dicen, no te voy a perdonar. A la final vemos que la culpa no es algo que viene de Dios. La tercera cosa que destruye el alma no es, por si acaso, el rencor sin resolver o la culpa sin confesar, es el duelo sin procesar. Estoy agregando otro ingrediente. Primer ingrediente fue resentimiento, rencor. Segundo, culpa. Y tercero, el duelo o el dolor, como usted le quiera llamar, sin procesar. Cuando no proceso el dolor, tenemos que procesar el dolor. El Señor, a través del libro de Salmo, por ejemplo, el versículo 31, Salmo 31, versículo 9, Salmo 31, versículo 9, vaya ya, por favor. Mire lo que está diciendo aquí David. Cuando me refiero al duelo sin procesar, eso destruye el alma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, entiendan lo que estoy tratando de decir. Y el duelo o el dolor procesado es lo contrario. Entonces, ¿el dolor es malo? Depende. Si no proceso el dolor, mata el alma. Pero si proceso el dolor, fortalece el alma. Por eso, tal término, dolor sin procesar.
El dolor sin procesar destruye el alma, pero el dolor procesándolo fortalece el alma. En el Salmo 31, versículo 9, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Si tú te das cuenta, el rey David aquí está expresando todo lo que estaba viviendo. Pero si tú te das cuenta, él lo está diciendo y lo está mencionando porque está procesando lo que está viviendo. Y es por eso que usted al final de la historia del rey David, usted se va a encontrar que el rey David, todo el dolor que pasó, las cosas que él hizo, que fueron incorrectas, pero procesó el dolor, podemos ver que llegó a tener el corazón conforme al de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que una persona que ha hecho cosas incorrectas, pero que procesa todos sus conflictos y los desarrolla de manera correcta, puede llegar a tener un corazón similar al de Dios. Porque Dios ama el perdón, porque Dios ama el arrepentimiento, porque Dios quiere que nos restauremos. Es el hombre el que quiere pisotear, es el hombre el que quiere culpar, es el hombre el que busca la destrucción entre nosotros mismos. Por eso el Salmo dice: el Señor es mi pastor. No dice mi papá es mi pastor, mi hermano es mi pastor, no dice el pastor de la iglesia es mi pastor, no, dice Jehová es mi pastor. Porque en Él está la solución. Si Jesús es nuestro buen pastor, si Jesús es mi pastor, nada me faltará. Entonces Él me puede ayudar en el rencor. ¿Amén o no? ¿Dios me puede ayudar en la culpa? ¿Dios me puede ayudar a procesar los dolores? Sí, Dios puede, porque es mi pastor. Porque Jesús es mi pastor. Por eso cuando nosotros pasamos dificultades, y la Biblia nos dice que cada uno de nosotros va a pasar tribulaciones, dolores, pero esas tribulaciones y esos dolores van a hacer que mi paciencia crezca. Cuando crece mi paciencia, mejora mi carácter. Entonces, gran parte de lo que usted es, si usted se considera que puede enfrentar las cosas de buena manera, le digo algo, ha sido por el dolor, no por las cosas buenas. Porque lo que mejora usted en su vida va a ser procesar el dolor a través de los principios de Dios. Y eso va a hacer que su carácter cambie. ¿Alguien se enoja menos hoy en día que antes? Levante la mano. No, baja la mano tú, que vas a enojar nomás. ¿Sí o no? Vamos a preguntar a la señora mejor. ¿Su marido se enoja menos? ¿Sí? Marido, no te enojes con ella por la respuesta que está dando, porque ella te está tirando un piropo. Es menos rabioso. Si Jehová es mi pastor, Él me va a ayudar. Por eso Dios me va a ayudar en mi rencor, en mi culpa y en mi dolor. Dios va a hacer que yo, en mi vida, pueda desarrollar mi manera de mirar las cosas muy diferente. Por eso le digo yo, usted va a sufrir dolor, pero ante el dolor usted puede reaccionar de dos maneras. Número uno, con una actitud buena o una actitud mala. ¿Renuncia ante el dolor o se esfuerza para salir del dolor? Y son las únicas dos cosas, y lo vuelvo a repetir para que se le quede grabado, que usted puede controlar en el día de hoy. Le dieron un diagnóstico de una enfermedad. Usted, lo único que puede controlar de ese diagnóstico es su actitud. ¿Reacciono mal o reacciono bien? ¿Me esfuerzo para salir adelante con la enfermedad o renuncio y que el Señor me lleve? Son las únicas dos cosas. Por eso hay que procesar el dolor de la forma correcta.
Pero cuando somos lastimados por otros, sí van a quedar heridas en nuestra vida. Y por eso que quiero que miremos ahí en sus hojas que ustedes están rellenando, que si Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará en ninguno de los sentidos. ¿Por qué? Porque número uno, Jesús cambia mi herida o mis heridas por santidad. ¿Estás ahí en la hoja? Yo no tengo ni la hoja aquí. Si alguien tiene una hojita, ¿habrá una hojita por ahí? Gracias. ¿Pero estás rellenando tú? Ah, pero la estás rellenando. Ah, no, pero si usted aprenda, usted necesita mucho. Es mi hijo, por ese caso. Usted también necesita más todavía, así que aquí viene. No, a ver, ahí le van a pasar una hojita, a ver. ¿Está rellenando? ¿O está rellenando ahí? Ah, tiene otra, bien, tiene dos. ¿A qué le iba a llevar de regalo esta? Si tenemos, como le decía hace un momento, hay rencor, hay culpa, hay dolor. ¿Cómo Dios me restaura? ¿Cómo Dios me restaura? ¿Cómo Dios ayuda? Jesús cambia mi herida por santidad. Y necesito realmente explicar esto. ¿Por qué yo digo que Jesús cambia mi herida por santidad? Porque cuando yo paso un dolor, déjeme explicarle esa frase, Dios llega a tu vida, Jesús llega a tu vida, a tu conflicto, para sacar lo bueno de ti. ¿Por qué Dios está junto a ti en los dolores? Para que aparezca la santidad, lo bueno de un creyente. A lo mejor dice a lo mejor usted estaba pensando en sanidad. No, en santidad. Conflictos en tu vida es para que aparezca lo bueno. ¿Y quién te ayuda a que aparezca lo bueno? Mi pastor, Jehová. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? ¿Ya lo saben de memoria ustedes? ¿Alguno? ¿Está Romanos 28? Ya, léalo fuerte. Hay algunos que se lo saben. Si se lo sabe de memoria, este es un dato, le voy a dar un dato. Yo me sé hartos versículos de memoria, como todos ustedes igual, pero cada vez que el predicador da un versículo de memoria, yo trato de mirar para el suelo, o cerrar mis ojos y decirlo de memoria para estar constantemente renovando eso en mi mente. Así que cuando usted la próxima vez se sabe un versículo como Romanos 8:28, que es un versículo conocido, apréndaselo. ¿Amén? Ya, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Se lo voy a dar en otra versión, porque ustedes se saben esa versión. Ya a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire lo que dice esta versión, porque me gusta lo que dice esta versión. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Me gusta esa versión. Lo voy a repetir nuevamente. Estoy cortando el versículo por si acaso. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O en otras palabras, Dios ordena todo si tú le amas. Por eso cuando hay un conflicto en tu vida, deja que Dios sea tu pastor, porque Él te va a ayudar a que aparezca lo mejor de ti en las circunstancias. Entonces, cuando volvamos a Michelle, si Michelle me ofende, Jesús está conmigo y Jesús me va a decir en mi mente a la hora de enfrentar a Michelle: ten paz, porque tú eres un hombre de paz. No responda mal por mal, relájate. Y a la final inclusive dile:
te amo igual. Es Dios haciendo que aparezca en mí mi santidad. Pero dígame usted, cuando hay conflicto, resentimiento, culpa y un dolor no tratado, por lo regular, ¿qué aparece? Ira, gritería, víctima. Nos hacemos víctima, como dice por ahí una dama famosa. Ay de mí, pobre de mí. Y todas esas cosas. Y te digo algo, eso es lo peor de ti. Y si está saliendo lo peor de ti en un conflicto, entonces déjame decirte que posiblemente, ¿qué pasa con el que tienes al lado? O al que tú dices que eres su hijo. Lamentablemente el versículo de Romanos 8:28, tristemente, no es una promesa para todos. Es una promesa para algunos. A los que aman a Dios. Y le preguntaron al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué significa amar a Dios? El que hace y guarda la voluntad de mi Padre, ese es el que me ama. En otras palabras, el que hace lo que dice la Biblia es el que me ama. Si usted hace lo que dice la Biblia, entonces todas las cosas le ayudan a bien. Si decimos esa frase y sabemos que todas las cosas, o Dios dispone todas las cosas para el bien, entonces yo puedo tomar y puedo luchar con el rencor. Yo puedo luchar con la culpa y puedo salir triunfante y yo puedo procesar los dolores en mi vida. Es increíble cómo Dios utiliza muchas formas, muchas heridas, y te lo digo hoy día, ya quizás siendo más maduro, entre comillas, pero hoy día yo puedo ver que Dios ha ocupado muchas heridas en mi vida para que parezca la santidad. Y a veces no lo vemos. Porque cada vez que hay una herida o algo que sufres en tu corazón, es simplemente para que aflore la santidad de un hijo de Dios. Y si no lo estás mirando de esa manera, estás perdiendo realmente una gran bendición, porque si no, todas las cosas no se van a disponer para bien. Junta culpa, junta rencor hacia algo, todas las cosas no te van a ayudar para bien. Es una gran verdad, porque es condicional el versículo. Entonces necesitamos actuar bien. Ahora en Romanos 8, versículo 29, ¿qué nos dice el versículo 29? Siempre se sabe en el del 28 nomás, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice el versículo 29? Porque sigue diciendo una gran verdad. Todos juntos el versículo 29, a la 1, a las 2 y a las 3. La clave de ese versículo, porque parte diciendo el versículo 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios sabía quién eras tú, Dios te conocía, pero en realidad la clave de ese texto es según a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué vienen los problemas o por qué vienen las dificultades para que tú seas a la imagen de su Hijo? Esa es la razón por qué nosotros también pasamos dificultades, para que nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué te digo esto? ¿Cristo fue maltratado? ¿Cristo fue humillado? ¿Cristo fue acusado falsamente? ¿Y cómo respondió? ¿Apareció la santidad máxima de Jesucristo? ¿Cuándo apareció la santidad máxima de Cristo? Cuando estaba en los peores días de su vida. Porque respondió bien por el mal que había recibido.
Hasta esa frase de al final diciendo, Padre, perdónalos. ¿Cómo trabajó con la culpa? El resentimiento. Espectacular. Y no te olvides de esto. Pablo dice que esa es la razón por qué tenemos que amar a Dios, para que todas las cosas nos ayuden a bien, para que seamos y nos parezcamos a Jesús. Esa es la razón. Por eso cuando yo me enojo, me da rabia, me lleno de culpa, de resentimiento, te quiero decir algo, estás totalmente alejado de la imagen del Señor Jesucristo. Así que si hoy día estás pasando circunstancias difíciles, situaciones difíciles en tu vida, pregúntate por favor, si viniste a este culto, pregúntate, ¿qué Dios me quiere enseñar hoy? ¿Qué me está enseñando Dios en esta mañana? ¿Quiere que desarrolle mi carácter? ¿Por qué está sucediendo lo que estoy viviendo hoy? Te digo algo, y lo acabo de decir, pero de otra manera. Dios está más interesado en tu carácter que en tu problema. Lo vuelvo a decir, Dios está más interesado en tu carácter que en tu problema. Y eso a mí me costó entenderlo muchas veces. Que yo centro todas mis oraciones, mis peticiones al problema, siendo de que en realidad Dios está buscando mejorar mi carácter y que aparezca lo mejor de mí. Dios lo que menos está pensando hoy día es en el problema, sino en cómo tú mejoras a través del problema. ¿Y nosotros por qué oramos más? ¿Oramos más por el problema o oramos por mejorar más el carácter en el problema? Seamos sinceros. ¿Se da cuenta que perdemos el foco? Entonces, si hoy día tú estás en un problema, ora a Dios y dile al Señor, Señor, ayúdame con este problema a seguir mejorando mi carácter. No te estás concentrando en el problema, sino te estás concentrando en lo que Dios puede hacer a través de ti. En Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24. Y cuando está hablando justamente acerca del fruto del Espíritu, que sabemos que todo fruto del Espíritu radica en un fruto, ¿cierto? ¿Cuál es ese fruto? El amor. Del amor se desprenden todos los otros, se podría decir pedazos de uva, como algunos lo grafican muy bien. El racimo es el fruto. Lo principal es el amor, y de ahí cuelgan todas las otras uvitas para abajo. Y cuando nosotros miramos ahí en el libro de Gálatas, versículo 22, más el fruto del Espíritu es el amor. Es la clave, el amor. Pero ¿qué dice? Producto del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se da cuenta de que nada se está graficando a los problemas externos? Ningún fruto del Espíritu que usted vea en Gálatas del 22 adelante, ninguno se centra en problemas externos de tu vida. El fruto del Espíritu es tener trabajo, no. Llevarme bien con mi señora, tampoco. Perdonar, tampoco. Solo son cosas internas. Porque cada una de esas cosas mencionadas en Gálatas deberían aflorar ¿cuándo? Cuando entrábamos en conflicto. ¿Por qué? Porque estas cosas afloraron en Cristo cuando estuvo en conflicto. Entonces te das cuenta, como lo decía Romanos 8, versículo 29, porque lo que Dios conoció, o predestinó, o conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Conéctelo con el 28. A los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. Voy a fundirlos. Presta atención. A los que aman a Dios, todas las cosas los hace transformar a la imagen de Jesús. Todas las cosas nos ayudan a bien para ser igual que Jesús. Entonces, saque afuera de Jesús, no todas las cosas ayudan para bien. Por eso esos textos a veces los ocupamos para cosas muy simples. No, es que fui al banco y estaba cerrado, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sí, puede servir, pero ¿sabes qué? A lo mejor para tener paciencia. Nunca cosas externas. Y se ha dado cuenta de que siempre andamos cerrando. No, es que no, esa puerta se cerró porque el Señor no quiere. ¿Ha escuchado eso, no? No, es que yo quería hacer esto y el Señor me cerró todas las puertas, así que al final mejor no lo hicimos. Y nuevamente, nos centramos en ¿qué cosa? En cosas externas, siendo de que si el banco está cerrado a lo mejor es por paciencia. O quizás es por tranquilidad espiritual. Por eso tienes que entender. Mira lo que dice Génesis, capítulo 50. Vamos a Génesis 50, por favor, rápido. Eso no está ahí, ¿o cierto que no está ahí? ¿O si está? Hoy se tiene que arreglar eso. ¿Dónde están los operadores? Están por ahí, le estoy tirando algunos palos. Creo que va a ser tarde de trabajo. A propósito, ¿aprovechaste de cambiar el cable ahí de un puente a otro puente? Y no nada. Gálatas, sí, Génesis, estoy clarito, Gálatas era el anterior. Génesis 50. Hacerte mención de una historia que muchos de ustedes conocen, hay algunos que han estado mirando en la televisión en una serie, pero han escuchado hablar de José. José tuvo una vida compleja. ¿Ubican a José o no? Tenía hermanos, los hermanos le tenían envidia, los hermanos lo echaron a un pozo, lo vendieron, se fue de esclavo, siendo esclavo lo acusaron de violación, siendo de que no era así, lo echaron a la cárcel, no estuvo un par de meses en la cárcel, estuvo 3 años y tanto, después luego de eso salió, después reina y Dios lo posesiona, porque acuérdense que Dios a la final siempre balancea. Eso es una de las cosas que tienes que siempre pensar, que Dios es justo. Se ha sufrido mucho, tarde o temprano el Señor balancea, porque Dios es justo. Y en la vida de José, en un momento la balanza estaba al revés. Mucho sufrimiento, mucho dolor, pero tarde o temprano Dios balancea. Y vemos que llega justamente a ser el segundo después del faraón y se tiene que enfrentar con su pasado en un momento. ¿Quién era ese pasado? Sus hermanos, su maltrato, su envidia, pasado. Mire la respuesta de José. ¿Qué son las únicas 2 cosas que controlamos? Ayuda de memoria. ¿Cuáles son las únicas 2 cosas que controlamos? Muy bien. Léalo fuerte, por favor, versículo 20. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Precioso el texto, que es parte de todo lo que hemos estado enseñando, y los que están yendo al curso del día lunes y jueves lo van a entender. José pasó dificultades para que apareciera lo mejor de él. ¿Ya? ¿Fue así o no fue así? Ok.
se enfrenta con sus hermanos, se enfrenta con las circunstancias de la vida, con problemas del pasado, y él dice, ustedes, el pasado, trataron de hacerme mal. Y esa es una forma de enfrentar la realidad, es una realidad. Sufrí, me trataron de hacer mal, me acusaron y un montón de cosas, dice José. ¿Pero qué dice? Mas Dios la transformó para bien. Pero no se queda ahí, po. ¿Para qué dice? Y nuevamente, no era para que él se llenara de ego, de elogio, sino para bendecir la vida de otros. Que ahí grafica toda la vida del cristianismo y que lo he mencionado en otros sermones. Lo único que Dios busca de nosotros, número 1, adorar a Dios, y número 2, servir a otros. Es lo único. Y dése cuenta de todo el dolor que pasó José, y el José al final, vemos justamente lo que está diciendo en el versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, lo está haciendo personal, mas Dios, el buen pastor, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, presente, porque es una realidad. ¿Pero para qué? ¿Qué dice el versículo 20? Para mantener en vida. ¿Por qué Dios entonces quiere obrar en ti y sacar lo mejor de ti? Para afectar a otro. Una de las cosas que me doy cuenta con eso es que a la final no se trata de ti. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Si has pasado dolor en tu infancia, posiblemente ha sido porque no trataste con el dolor. Si has sentido culpa o resentimiento es porque no has solucionado, no has soltado en el caso del resentimiento. Y tú quieres controlar algo. En el caso de la culpa está la culpa correcta, que es la que yo pido a Dios y le digo, perdóname por lo que hice, por lo que fui. Todos tenemos que hacer ese mea culpa de vez en cuando. Y yo inclusive haciendo un análisis, cada vez que descubrí algo hace un tiempo atrás, y hoy día en la mañana lo estuve practicando. Por si acaso tengo el sermón aquí, si usted lo ve, lo tengo aquí en mi iPad. Entonces, ¿qué hago ahora? Me pongo los audífonos cuando me levanto y le pongo audio, libro. Y todo lo que tengo escrito lo escucho. En otras palabras, me estoy predicando a mí mismo. Lo hago en la mañana temprano y hoy día lo volví a escuchar 2 veces. Algunos cuando hoy día venía entrando y yo venía escuchando y Carla Moraga se acerca y me dijo, en vez de preguntarme qué estoy escuchando, me dice, ¡ay, los audífonos, el europeo! Por el traje, por todo. Así me dijo, así me trataron hoy día. En vez de haberme dicho, ¿qué está escuchando? Yo le habría dicho, a mí mismo. Solo que es una española que me está predicando, que es la voz que ponen ahí. Y yo te digo, ¿sabes qué? Y yo en mi vida yo decía, yo necesito a veces acercarme al Benja, acercarme al Daniel, a mis hijos y decirle, hijo, perdóname, porque cuando tenías quizás 3 o 4 años, yo no hice esto. Eso es enfrentar mis problemas, mis culpas. Pero también ya yo no me puedo hacer cargo de lo que él hace con eso. Yo ya hice mi parte. Todos tenemos que estar haciendo reflexiones constantemente, poder arreglarme. Porque cuando nosotros enfrentamos las cosas cara a cara, las cosas a la final tenemos que mirar que se tiene que glorificar a Dios. Porque ese día, tarde o temprano, pasaron años, se tuvo que confrontar los hermanos con José cara a cara. Y en ese cara a cara, ¿qué dijo José? ¿Y ustedes lo están viendo ahí? Vosotros pensaste mal, pero Dios lo encaminó bien. Posiblemente José le hubiera dicho, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Y en otras palabras fue eso lo que dijo. Rápidamente, número 2, Jesús hace suyo mis pecados. Número 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me siento culpable en esta mañana por cosas como las que mencioné, si yo me sentí culpable cuando me escuché y yo tengo que acercarme a mis hijos y decirle perdón y lo he hecho, hay que entender que también eso es producto de que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Por eso nos dice Isaías 53, versículos 5 y 6, que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, Cristo todo lo llevó en la cruz. ¿En eso estaba la culpa? ¿En eso estaba el resentimiento? ¿Usted no cree que no o que sí? Cuando alguien me maltrató, ¿usted cree que eso Cristo no lo tomó en la cruz y lo clavó ahí? Pero ¿por qué entonces yo cargo con tantas cosas, siendo de que ya fueron sanadas por si acaso por el Señor Jesús? Porque Jesús hace suyo mis pecados. Y eso usted debería hacerle ya en su alma, traer calma. ¿Se ha equivocado usted? Y si usted pide perdón a Dios, el Señor eso lo clavó en la cruz. Y no deberías por qué sentir culpa. Hay gente que me ha dicho, ayer estaba en una charla, estaba dando una charla para una iglesia en Bolivia, y una persona, cuando terminé de enseñar, hace una pregunta y dice, ¿hay alguna solución de poder tratar todo lo que no hice con mi hijo, a pesar de que mis hijos ya son grandes y son de edad? Y yo le dije, siempre. No interesa la edad que tú tengas, Dios puede obrar igual. No interesa si has cargado con una culpa por 30 o 40 años, Dios puede sanar igual. No interesan las cosas que hayamos hecho en nuestra vida. Se me acercó una persona un día y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le dije yo, cuéntame, dime. Me dijo, pastor, tengo miedo. Yo le dije, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es el problema? Me dijo, es que van a ser mi hija. Ya. Me dice que cuando yo fui chico sufrí algunas cosas de abuso. Y tengo miedo de que eso le vuelva a pasar a mi hija, o le pueda pasar a mi hija. ¿Sabes qué? Es totalmente válido lo que él está experimentando. Era un varón, ni siquiera era la mamá. Totalmente válido lo que está esperando, lo que está pensando. Pero yo nuevamente le estoy diciendo, Dios sabe lo que tú pasaste, pero creo que tú todavía no te sanas. Porque estaba traspasando su miedo, su dolor y lo que le pasó a una criatura que posiblemente están haciendo en otras circunstancias, con otras personas, con sus propios hijos, pero increíblemente estaba traspasando nuevamente su miedo. Y cosas como esas nosotros cargamos. Te quiero decir algo, que si algo pasó en tu vida, sea lo que haya hecho, todo eso fue clavado en la cruz. Nos dice Isaías 53 del 7 al 12, no lo vamos a leer por tiempo, pero ustedes lo tienen en su hoja. Yo subrayé una hoja, subrayé la última frase en el versículo 12. Si usted lo tiene en su hoja, ¿cierto? Dice, y habiendo llevado el pecado de muchos. Todas nuestras cosas que hemos pasado en nuestra vida, sean buenas o sean malas, te digo algo, están en la cruz. Están en la cruz. Por eso Dios te demanda que Él sea tu pastor y tú puedas descansar junto a agua de reposo y confortará tu alma. Número 3. Jesús siente mi duelo y sana mi corazón. Que es parte de lo que estaba mencionando. Jesús fue despreciado y rechazado. Jesús fue maltratado.
Imagínate, Isaías escribiéndonos 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y ya nos estaba diciendo, lo que tú pasaste, Él ya lo va a pasar en la cruz. De eso han pasado 2700 años más hasta el día de hoy. Y hace 2700 años atrás, vemos a un profeta diciendo, Él va a cargar tus problemas, tus dolores. Por eso si alguien te ha rechazado, alguien te ha abandonado en tu vida, Jesús comprende tu dolor. No hay ningún dolor, ninguno, del que tú puedas experimentar hoy que Jesús no comprenda. ¿En serio? Si tú fuiste abandonado por tus papás, Jesús sintió el abandono. Si tú fuiste abusado, Jesús fue abusado. Si fuiste maltratado, Jesús fue maltratado. No hay ninguna cosa, y entiende esto, no hay ninguna cosa que Dios no comprenda, aunque Satanás en tu mente te va a decir, nadie te va a entender, solo tú tienes que vivir el dolor y sufrir. No, porque cualquier cosa que haya sucedido en tu vida, Jesús lo experimentó. Él fue despreciado, Él fue rechazado y la Biblia le llamó hombre de dolores. El Salmo 47, versículo 3, dice, ¿lo tienen ahí? Salmo 47, ¿no está ahí en la proyección? 147, 3, ¿lo tienen ustedes? ¿No lo tienen ustedes o sí? No. Ah, sí, está ahí, ahí lo había puesto. ¿Qué dice? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Para terminar, y ahí les dejo los versículos para que ustedes los reflexionen en su casa, ¿cómo debo responder a la confianza? ¿Cómo debo responder al buen pastor? Número 1. Confiar en el buen pastor para el perdón de mis pecados. ¿Por qué tengo que perdonarme a mí mismo? Todos hemos pecado, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos cargas, todos hemos pecado. Por eso debo responder a Dios, confiar en el buen pastor para el perdón de mis pecados. Número 2, liberar a mis ofensores y enfocarme en el futuro. Si hay cosas o situaciones o personas que hicieron algo contra ti, tienes que liberar a tus ofensores. Decirle, Señor, perdono a tal persona, perdono a mis padres, perdono esta circunstancia, perdono lo que me hizo esta persona. Y enfócate en el futuro. Quítese, dice la Escritura, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Nunca tomes venganza, nos dice Romanos 12, versículo 19. Porque ¿sabes qué? Deja que Dios se encargue. Como dice ahí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo equilibraré, yo balancearé tarde o temprano, tranquilo. Y número 3, unirme a Jesús para llevar mis cargas. Tienes que unirte a Jesús para que Él lleve tus cargas. El Señor nos dijo que Él quería llevar nuestro yugo, porque ligera es su carga. Pero lo único que pidió el Señor, ¿se acuerda? Que ese día la hermana se enojó con Mateo 11. No, que no entre nadie ahora a lo que voy a decir. Venid a mí todos los que estáis.
No vaya a entrar la hermana que justo escuche eso. No soy yo, estaba hablando Jesús por si acaso. El Señor Jesús dijo que tengo que estar con Él para que Él lleve mis cargas. Por eso, para finalizar, solamente animarte a orar y a hablar con Dios. Decirle a Dios quizás en esta mañana, cuando tengamos un momento de oración, quizás decirle a Dios, Dios restaura mi alma. Dios, tú eres el buen pastor. Señor, quiero que salga lo mejor de mí. Necesito restaurar mi alma dañada, necesito sanar mi mente, mi voluntad, mis emociones. Dile a Dios que necesitas ayuda. Él ya sabe, porque Él ya lo vivió. Si estás sufriendo con algo, Él ya lo sabe. Por eso tienes que pedirle ayuda. Dile a Dios que cambie tu dolor por santidad. Porque tiene que aparecer lo bueno de ti. Convertir tu dolor. ¿Tienes dolor? ¿Alguien aquí tiene dolor? Solamente decir que ese dolor tienes que convertirlo en ganancia. No te puede derrotar, no te puede tirar para abajo. Que se transforme en ganancia tu dolor. Que aparezca la santidad de un verdadero hijo de Dios. Transformar y convertir el conflicto y el caos en un mejor carácter en mi vida. Enfrentar las cosas diferentes. E inclusive te digo algo que aprendí de un gran siervo de Dios que me dijo un día conversando, él me dijo de un problema mío, me dijo, ora a Dios y dale gracias a Dios por el problema. Dale gracias a Dios por el problema que viviste, por el problema que estás pasando. Dale gracias a Dios. A veces uno no está pensando ni está experimentando a lo mejor decir, Señor, gracias por este problema. Siempre estamos diciendo, Señor, quita este problema. Pero lo que me hizo ver ese hombre es que cuando yo le doy las gracias a Dios, es que estoy confiando plenamente en Él. Que todas las cosas ayudan a bien. Si has tenido pérdidas en la vida que han causado dolor, también necesitas ayuda de Dios. Y si conocen ustedes personas que están viviendo esto y nunca han invitado a Jesús a su corazón, es lo primero que necesitan saber. También si tú estás con nosotros y nunca has buscado de Dios y Dios ha sido tu Padre, no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, antes de cualquier cosa necesitas que Jehová sea tu pastor a través del Señor Jesucristo. No te olvides que en la cruz todo fue consumado. Me gusta esa frase. Consumado. ¿Sabe que ese consumado también tiene que ver con todos tus problemas? Consumado. Si yo tengo un problema de rencor, consumado fue en la cruz. Si tuviste un problema de maltrato, consumado fue en la cruz. El problema que seas fue consumado. Pero a veces nuestra mente y Satanás no quiere que creamos que Dios ya vivió lo que tú estás viviendo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu enseñanza, tu palabra. Gracias Dios por todo lo que haces en nuestra vida. Siempre hablar del dolor o del pasado o de las cosas que hemos vivido, se generan cosas en nuestro interior. Pero eso también demuestra cómo es el hombre, la maldad del hombre, los conflictos del hombre, la vida sin Dios. Pero que aún así, inclusive recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, llevando una vida cristiana, a veces hay problemas, dificultades, de errores que hemos enfrentado en nuestra vida, que a la final nos pueden destruir. Pero como decía hoy día la enseñanza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Hemos visto que Dios suple todas las necesidades.
Hemos visto que Dios desea que descansemos y Él nos ayuda a descansar. Pero en esta mañana hemos visto que Dios restaura mi alma. Te pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si hay alguien en esta mañana, y como dije hace un momento, hay muchos que hemos sido rotos en nuestra infancia, en nuestro estado adulto, no interesa la edad, hay salida en Cristo Jesús. El Señor muchas veces ha obrado en nuestro corazón en los momentos más difíciles y duros. Pero a veces Satanás no quiere que nosotros aparezca la santidad, aparezca la confianza que le tenemos a Cristo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, nos decía Pablo, pero para parecernos al Hijo. Oro, Dios, por cada persona, y si hay alguien en esta mañana que a lo mejor alguna frase, algo dicho aquí, caló profundo en su corazón, ¿por qué no le dices a Dios y le pides a Dios restaurar tu alma, confortar tu alma? Pero tú a lo mejor necesitas en esta mañana decir, Señor, perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a las personas que me han hecho daño. ¿Por qué no oras a Dios y das gracias por los problemas que has tenido? Porque sin muchos de esos problemas quizás no tendrías las familias que tienes, muchos de esos problemas no tendrías las esposas que tienes, muchos de esos problemas no tendrías la iglesia que tienes. Dios obra en el corazón, y en especial si hay alguien con mucho dolor en esta mañana, que ha pasado cosas muy duras, que puedan experimentar al buen pastor sobre su vida. Yo también lo necesito, Señor. Necesito que restaures mi alma día a día. Ayúdame a seguir adelante en cada cosa con mi familia. Ayúdame a reconocer mis errores con mi familia, con mis hijos, para ser un mejor padre. Y todo eso es posible porque tú cargaste todas mis debilidades en la cruz. Bendice Dios este tiempo y bendice a la congregación. Sé que siempre hablar de restauración, hablar del alma, hablar del corazón, siempre va a recordar y traer vivencias del pasado. Pero es para justamente mirar hacia el futuro. Y lo único que puedo decir, gracias a Dios, porque sé, en el nombre de Cristo, lo sé, porque tu palabra lo dice, que vendrán mejores tiempos. Nunca pasa el agricultor su arado todo el tiempo por la tierra. Podemos tener 30 años sufrimiento, 40 años sufriendo, pero va a haber un día donde ese agricultor va a regar y va a cosechar. Esperamos que también algunos estén experimentando ese tiempo y otros lo puedan experimentar. Donde el labrar la tierra, el romper la tierra, el pasar el arado por nuestra vida es de dolor, pero esperamos un día cosechar. Y quizás algunos ya lo están cosechando y están teniendo buenos tiempos con Dios. Alguien necesita oración simplemente. Alguien diría, pastor, ore por mí. Oremos juntos antes de finalizar. Amén, gracias. Que Dios te bendiga. Puedes alzar tu mano. Amén, que Dios te bendiga. Amén, amén, que Dios te bendiga. Amén. Ok. Voy a orar por cada una de esas manos para finalizar. Padre, gracias Dios, gracias porque podemos descansar en ti. Tú sabes que no hay nada oculto. Tú sabes todo lo que está sucediendo en la mente de los que estamos aquí. Pero también es necesario orar los unos por los otros. Y tú dijiste en tu palabra que así tenía que ser porque la oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Jesús oro por cada uno de los que alza su mano y que está diciendo, pastor, necesito oración. Yo también necesito, hermano. Ora por mí también. Nos juntamos en una sola oración en conjunto para decir, gracias Dios por lo bueno y por lo malo. Gracias Dios por escuchar nuestras oraciones de perdón y de arrepentimiento. Gracias Dios porque quizás en esta mañana me voy liviano, me voy descansado, me voy con un yugo ligero. Porque he dejado todas las cosas sobre la vida
tuya Dios, tuya Cristo. Y gracias Dios, y bendice a cada uno, en especial dale mucho ánimo y mucho, Señor, mucho de parte de ti, que tu Espíritu Santo les ilumine a aquellos que han alzado su mano y que necesitan oración. La iglesia completa, oramos por cada uno de ellos y pedimos que tú estés atento tu oído a ellos. Padre, gracias al final por todo, y como dijo José, el mundo, las situaciones, Satanás quieren que las cosas sean para mal, pero espero en el nombre de Dios que en esta mañana Dios todos esos pensamientos los cambie para bien. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.